¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Comenzamos. Conocer la vida de un atleta olímpico puede resultar sorprendente. Impresiona en sus rutinas diarias el enfoque, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, pero sobre todo impresiona la pasión que le imprime a cada ejercicio para desarrollar cada una de las acciones, cada habilidad, cada movimiento que necesita hacer para alcanzar un estado óptimo en su desempeño. Día a día, minuto a minuto, lo desarrollan plenamente conscientes de la meta que hay que alcanzar, mantener y además luego superar. El fin es desarrollar al máximo las competencias de alguna parte de su cuerpo, alcanzar una habilidad, una destreza y ser el mejor. Así se desarrolla el cuerpo de un atleta. Cada microsegundo de esfuerzo y empeño cuenta. Pero, ¿sabes qué hacer y cómo hacer para desarrollar tu vida espiritual? ¿Cómo llevarlo a un nuevo nivel de madurez? ¿Cómo hacerlo crecer? Mi nombre es Evelyn Palacios y soy miembro de la Iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara. Y hoy voy a compartirles sobre un tema al cual he titulado Crecimiento Espiritual. Para desarrollar este tema, quiero que leamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, del 26 al 28, que dice de la siguiente manera. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, dice su palabra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Quiero contarles que cuando comencé a preparar este mensaje hace unas semanas, comencé con una idea muy clara de lo que quería compartirles de parte de Dios. Y me documenté, revisé, leí y en un momento todo parecía estar claro. Era uno de esos mensajes sobre la vida espiritual que tanto me gusta dar. Pero sobre todo, era un mensaje que estaba confrontando mi vida, como siempre lo hace cada mensaje que preparamos en nuestra iglesia. Yo no sé si pasa así en otras iglesias, pero a nosotros nos pasa que lo que Dios tiene en su corazón lo coloca en el nuestro y nosotros lo colocamos en el corazón de su pueblo. Lo cierto es que fui inquietada a responder a la pregunta de ¿por qué muchas personas que hacemos vida en la iglesia, somos cristianos desde hace algún tiempo o quizás poco tiempo, hemos desarrollado algún ministerio y estamos comprometidos con Dios? ¿Por qué sigue habiendo en nosotros manifestaciones claras de que nuestra vida espiritual necesita un cambio favorable y crecer espiritualmente? Inmediatamente vino a mi mente aquel inicio del año 2018, creo que era, cuando comenzamos el año con un tiempo de ayuno y conocimos de manera específica y detallada cuáles eran las disciplinas espirituales. Cada cristiano tenía que desarrollar para crecer y llevar una vida cristiana, debía desarrollarse a través de unas disciplinas espirituales. Y dije, ¡wow! Esto es lo que nos falta. Nos ha faltado la disciplina de los atletas olímpicos o de los deportistas comprometidos. Claro, tenemos que orar más, ayunar más, y aunque me preocupaba mi condición física, recordé que Raúl nos había instruido a través de la palabra de Dios a hacer ayunos de sacrificios de amor. ¡Wow! Una enseñanza extraordinaria. Entonces pensaba, ¿cuál más? ¿Cuál otra disciplina tenía que implementar para poder crecer espiritualmente? Entonces recordé la quietud y el silencio. Y yo que andaba tan ansiosa y preocupada por allí,
que ni siquiera tenía oportunidad para escuchar nada más que no fueran mis perversos pensamientos, que además no eran nada tranquilizantes. Y así, bueno, estudiar la Biblia con inteligencia y buscando la revelación de Dios, y que no me quede sin nombrar la mayordomía, la entrega a Dios de sus diezmos y de sus ofrendas. ¿Cuántos de nosotros, como buenos deportistas espirituales, con estas disciplinas, cuánto nos hemos esforzado para desarrollar nuestras rutinas diarias, contemplando cada una de estas actividades que nos llevarían a crecer, desarrollarnos y llegar a la meta espiritual, ser como Jesús? Pero cuando leí el versículo anterior, fui sorprendida al darme cuenta que la palabra de Dios dice que el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. ¡Wow! Y lo que más me impactó es esto que viene a continuación, que dice, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y luego el grano lleno en la espiga. No vemos, como explica esta metáfora, o por lo menos no se ha documentado que yo sepa, que las plantas tengan que hacer ningún esfuerzo por crecer, para desarrollarse y madurar como plantas, inclusive para desarrollarse y madurar y reproducirse. Simplemente ellas fueron esparcidas en la tierra y están en una tierra fértil que hará posible que ella dé sus frutos. Ellas solamente fueron sembradas allí y germinó y creció y crecen hasta desarrollar su grano, ya sea que ellas estén dormidas o estén despiertas. El crecimiento de las semillas se produce. Eso sí, tiene que estar en una tierra fértil. La vida espiritual obra de la misma manera. No depende de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de la cantidad de horas que pasas en ayuno o de la cantidad de horas que pasas orando. No te hace un mejor o peor cristiano. No te hace más maduro o más inmaduro la cantidad de dinero que entregas para la obra de Dios. Tu crecimiento espiritual no depende exclusivamente de tus disciplinas espirituales, ni necesitas prepararte para las Olimpiadas espirituales. Y esto me recuerda una expresión constante que nos impartía nuestro pastor amado y sabio, que nos decía: usted quiere crecer en los caminos del Señor, no haga nada, hermano. Yo decía, ¿qué dice el pastor? A muchos nos puede confrontar esta expresión de no hacer nada. A mí me sucedía hasta hace poco. Sobre todo si hemos crecido con el mensaje de la necesidad de hacer cosas, ejecutar, sacrificarse, idear, proyectarse. Yo era una de esas personas que vivía inventando cosas aquí en la iglesia y no sé qué, y yo no sé. Aunque no tuviese tiempo, aunque me desviví, siempre estaba haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas. Y muchas veces para unos es más fácil hacer cosas que para otros, dependiendo del carácter, del nivel de actividad, de la pasión y de muchos otros aspectos. Podemos comenzar la carrera de nuestra vida espiritual queriendo hacer muchas cosas: invocar, desarrollar, crear, implementar proyectos, aplicar teorías, esforzarse por cumplir con las disciplinas que nos prometen, como a los atletas, que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro entusiasmo, nuestra pasión, ser diligentes y reverentes y un montón de atributos que me canso hasta de nombrarlas, propias de disciplinas precisas, nos llevarían a alcanzar el anhelado crecimiento. La necesidad de crecer espiritualmente puede volverse inclusive una de nuestras metas, quizás la más importante.
Muchos cristianos viven centrados y preocupados por ser mejores cristianos, y qué bueno que eso sea así. Pero como los atletas llevan una vida sacrificada de oración, poseen discursos teológicos rimbombantes y palabrerías que a veces pareciera que quieren impresionar a Dios. Pueden inclusive pararse todos los días más temprano y acostarse más tarde, escuchando mensajes, viendo devocionales. Vemos también a muchos cristianos en rutinas de ayuno, privándose y sacrificando su cuerpo de lo que necesita para que de esta forma se avive y desarrolle su espíritu, y hasta, ¿por qué no?, para impresionar y quedar bien con Dios. Personas que cumplen con sus diezmos y ofrendas y que también leen y comprenden y entienden la historia de la Biblia. Pero ninguna de estas prácticas opera de manera exclusiva en la vida espiritual para darle crecimiento y madurez. Sí, yo sé que suena raro. No son de manera exclusivas las prácticas de las disciplinas espirituales las que te van a dar crecimiento y madurez. Tu crecimiento no va a producirse porque ores más, porque ayunes más, porque escuches más todo el día devocionales, cumplas con los diezmos y conozcas la Biblia de punta a punta. Escucha bien lo que voy a decirte. Tu crecimiento espiritual es una obra milagrosa de Dios. Es un regalo que Dios te da y se produce solamente por su gracia. Él te da ese regalo y te lo otorga porque Él te ama profundamente, y la semilla de su palabra Él la ha sembrado en tu corazón. Por el celo que Él tiene por ti y porque le perteneces a Él, es que quiere y te prepara para que crezcas espiritualmente. El crecimiento espiritual es un milagro de Dios. Es una obra que está solo en sus manos y Él la administra por su gracia. Es decir, aunque no lo merezcamos, muy a pesar de nosotros, Dios nos otorga el regalo de permitirnos y capacitarnos para crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual se produce cuando Dios está en la vida de una persona. Cuando Dios está en la vida de una persona, es cuando Dios está en el corazón de una persona, que ésta tiene la capacidad de crecer y desarrollarse espiritualmente. Él pone la semilla de su palabra y de su Espíritu Santo, y es esto lo que te da la capacidad de crecer espiritualmente. Ahora, esta es la parte de Dios. Él pone su semilla en tu corazón y ya estás capacitado para crecer espiritualmente. Pero nuestra parte es crear las condiciones para que la semilla que Dios ha puesto en nuestro espíritu, en nuestros corazones, pueda crecer. Y como dice su palabra, pues es Dios el que les da a ustedes el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No proviene de ti, hermano. Créelo. No somos tan buenos como para producir tan buenos frutos espirituales. Es obra de Dios. Si usted ora, es porque Dios pone en usted el deseo de orar. Si usted lee la Biblia, es porque Dios pone en usted el deseo de leer la Biblia. Si usted ve algún mensaje, algún devocional, si en algún momento, sin motivos aparentes, tiene el deseo de ayunar, de arrodillarse, como nos pasó en estos días, u otras acciones de orden espiritual, tenga la plena certeza que es porque la semilla que Dios ha sembrado en usted está creciendo y dando frutos. Sin embargo, hay situaciones en las que nuestro crecimiento espiritual parece no producirse. Y aun cuando Dios ha puesto en nuestros corazones necesidades de orden espiritual, de buscarlo a Él, y no solo de ser leedores, sino hacedores de la palabra de Dios, pues no se produce el crecimiento espiritual. ¿Por qué el pueblo de Dios? Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué los cristianos se quedaron con una semilla que no germina, que no crece, inclusive a pesar de las prácticas y de las disciplinas espirituales?
Voy a mostrarles solo 2 razones, de quizás un montón que puedan haber. 2 quiero mostrarles hoy. Y dice de la siguiente manera: una de las razones por la cual no crecemos en nuestra vida espiritual es porque atendemos prioritariamente a las necesidades de nuestra alma, de nuestro yo, a las necesidades de nuestro cuerpo y las necesidades del mundo. Y al mismo tiempo queremos atender a las necesidades de nuestro espíritu y no nos sometemos enteramente a Dios. No crecemos porque queremos atender al mismo tiempo los asuntos de Dios y los asuntos del mundo. Y estas son 2 realidades que no pueden desarrollarse juntas. La palabra de Dios en Santiago 4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que las escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? No se puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Mi pregunta es: ¿cuáles son los obstáculos que están interfiriendo con tu crecimiento espiritual y que te hace ser inconstante en los caminos del Señor? ¿Qué mantiene tu corazón partido entre 2 lealtades? Uno, que eres tú mismo y la saciedad de tus deseos, de tus pasiones, de tus necesidades emocionales, de tus antojos, de tus merecimientos. Y la otra parte de tu corazón quiere ser leal a Dios. Si quieres servirte a ti mismo y al mismo tiempo servir a Dios, no se puede. La segunda razón es porque deseamos algo y no conseguimos lo que queremos. Por lo tanto, entramos en un estado de permanente frustración. Y la manera como la resolvemos, esto es increíble, es entrando en riña y en guerra con los demás. Creemos que de esa manera vamos a solucionar nuestras frustraciones. La envidia nos lleva a matar al envidiado o matar a su reputación. Y creemos que es de esa manera que logramos obtener lo que queremos. A través de guerras y conflictos entre y con la gente, luchamos con los deseos y las pasiones de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Santiago 4 nos dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Bueno responder esa pregunta, ¿verdad? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen tus peleas, tus luchas? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Sin embargo, Dios nos dice, no tienen porque no piden. No es en guerra, no es en lucha, no es en contiendas que se alcanza lo que se quiere, que se vencen las frustraciones. Él dice, la palabra de Dios nos insta y en Santiago nos dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios deseos. ¿Quieres crecer espiritualmente? Tu parte es someterte a Dios y resistir al diablo. Esto también siempre me recuerda palabras de nuestro pastor, que en momentos difíciles simplemente nos dice con su calma que lo caracteriza y su paciencia, nos dice, hay que resistir, ¿verdad, pastor? Hay que resistir. Ay, y yo por dentro y que, bueno, a ver que yo resista más, a ver a dónde voy a llegar. Sin embargo, la palabra de Dios nos lo ratifica. ¿Quieres crecer espiritualmente? Sométete a Dios y resiste al diablo. El diablo va a estar ahí permanentemente para ir en tu contra, para que tu vida espiritual no crezca. Esa es una de sus grandes misiones. En Santiago 4 nos explica, acérquense a Dios. Esto me encanta. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Lávate las manos, pecador. ¿Qué es
es lo que estás haciendo en tu vida que no te permite crecer espiritualmente? Pues deja de hacerlo. Purifiquen su corazón. Te lavas las manos y después te mandan a que te purifiques el corazón. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se purifica un corazón? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, es decir, arrepiéntete. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, al tú reconocer a la conciencia a la cual te mueve tu espíritu de que las cosas no las estás haciendo bien. Dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si nosotros nos acercamos a Dios tal como dice su palabra, Él se acercará a nosotros. Los que son pecadores, dejen de pecar, límpiense las manos. Y los que son inconstantes, a ver, ¿en qué posición estás tú? Los que son inconstantes, los que tienen su corazón dividido entre la vida del Espíritu Santo y las cosas del mundo. ¿Qué tienen que hacer? Purifica tu corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Para concluir, si quieres crecer espiritualmente, no necesitas establecer en tus rutinas diarias prácticas olímpicas de disciplinas espirituales, ni tampoco necesitas impresionar a Dios para ganarte su favor. Recuerda que Dios te ama hasta los celos y que le perteneces y en su profundo amor por ti te regala. Mira, el crecimiento espiritual es un regalo que Dios te da para que puedas crecer. Viene por su gracia y dice, hasta que llegues a ser como ¿quién? Como su Hijo Jesús. No va a abandonarte. Dios no va a abandonarte hasta que haya alcanzado su meta en ti. Es importante que identifiques cuáles son tus guerras, cuáles son tus luchas, cuáles son tus frustraciones, cuáles son las cosas que deseas y no las has conseguido, por cuáles asuntos peleas y haces la guerra. Recuerda, no se puede querer las cosas del mundo y al mismo tiempo amar a Dios. No se puede. Si estás entre dos amores, elige a quién seguir. Muchos cristianos tienen metido el mundo en su corazón. El espacio que le disponen al mundo no les da espacio para que su vida espiritual pueda crecer. No se puede crecer espiritualmente y al mismo tiempo proveer para los deseos insaciables del cuerpo. Un amor ajeno conviviendo con el amor de Dios. Juntos ambos enferman al creyente. ¿Quieres resolver este dilema entre estos dos amores? Recibe la ayuda de Dios que te da a través de su gracia y el poder de su Santo Espíritu que obra en ti para que puedas crecer y desarrollar tu espíritu. Oramos. Señor, gracias a esta hora por tu poderosa palabra, Señor. La recibimos, Señor, en nuestros corazones y te pedimos que seas tú, Señor, nuestro gran ayudador. Que esa semilla de tu palabra que has sembrado en nuestros corazones pueda crecer, Señor, con el impacto, la guía, Señor, de tu Espíritu Santo. Haznos conscientes, Señor, de las necesidades que tenemos, primera y exclusivamente de ti, para que nosotros podamos crecer y disponer nuestros corazones, es decir, disponer nuestro espíritu exclusivamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram,
@ILBN Piso Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.